Buenas, Como mi compañera ya dijo, estaremos hablando sobre la filosofía de la Grecia clásica. Esto, culminando ya la filosofía, lo que se llama la filosofía de la naturaleza, comenzamos con una filosofía totalmente diferente, rompiendo con la concepción mítica del mundo, para centrarnos en otro punto. Estos tres hombres, Platón, Sócrates y Aristóteles, marcaron un antes y un después en lo que es la filosofía y dejaron sus huellas en la civilización europea. Atenas, por lo tanto, se convirtió en el centro de una revolución filosófica. Esto, pues, después de la guerra que tuvieron con Persia, el rey de ese entonces hizo lo que era una democracia asamblearia para que todas las personas libres pudieran participar de ella. Pero para participar de ella tenías que saber del arte de la retórica y la oratoria. Por eso, desde aproximadamente el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego. Y también la filosofía tomó un rumbo nuevo, ya no basándose en en mitología de dioses o en la naturaleza. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de este, o sea, la sociedad. Por lo tanto, desde las colonias griegas pronto acudieron a Atenas un grupo de profesores, filósofos o sabios. Estos se llamaban a sí mismos los sofistas. ok. ¿Qué era un sofista? El término sofista es dado en la Grecia clásica, al que hacía profesión de enseñar la sabiduría. Estos se dedicaban al estudio, al estudio de la filosofía y tenían el pensamiento de el materialismo y el idealismo. Pero estos, al enseñar, cobraban. La palabra sofista significa persona sabia o hábil. La diferencia que había en estos era que ellos cobraban y los filósofos no. Dice que los sofistas fueron un grupo de intelectuales que lograron tener una gran influencia en la juventud griega mediante la retórica y la dialéctica. Tenían el objetivo de enseñar a los jóvenes la información que ellos veían necesaria para dedicarse a la política, siendo los sofistas más importantes como Protágoras y Gorgias de Leontinos, y voy a enseñar algunos de los sofistas más populares de la antigua Grecia. Algunos de ellos eran Gorgias, Hiplas, Protágoras y Trasimaco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un filósofo y un sofista? Bueno, la diferencia era que los sofistas, al enseñar, ellos cobraban por eso, pero un filósofo no. Sócrates decía que él no se consideraba un sofista porque él no se consideraba una persona sabia. Y además de que lo que Sócrates hacía, lo hacía sin cobrar, lo hacía de la manera para que cada persona se diera cuenta del conocimiento que llevaba adentro para que saque ese conocimiento que tenga y de esa manera Sócrates lo hacía y no cobraba nada a cambio.
El significado de un verdadero filósofo lo podemos ver con la llegada de Sócrates, su famoso "yo solo sé que no sé nada". El filósofo utilizaba una metodología llamada mayéutica e ironía socrática. La mayéutica consistía en que él le hacía como preguntas, era una especie de diálogo entre el interlocutor, perdón, y al interlocutor verse apelado, no tenía más remedio, como que en el sentido de que se veía acorralado con las preguntas o con la conversación que Sócrates hacía, y ellos no tenían como más remedio que decir la verdad, lo que pensaban. Este era el método que Sócrates utilizaba para él conocer a la persona y al mismo tiempo enseñarles. También él utilizaba la ironía de que él le hacía preguntas y al darle la respuesta, él le decía, como estás seguro de eso, entonces los filósofos a llevar más allá del conocimiento. Ellos no se quedan en lo que saben, sino que ellos tratan de pensar, de conocer más y más. Fue acusado de introducir Atenas nuevos dioses y de corromper a los jóvenes. Entonces fue acusado ante un tribunal de 500 personas. Entonces, este fue condenado a beber una copa de esta planta y así murió envenenado en frente de sus amigos más íntimos. Pero a pesar de que Sócrates no escribió nada, vemos que su sucesor, su discípulo Platón, este sí plasmó los escritos de este hombre. Adelante. Platón, así como había dicho mi compañera, era discípulo de Sócrates, quien escribió y plasmó sus palabras. Si podemos buscarlo, o si lo buscamos, su nombre no era Platón en sí, era Aristócles, pero lo llamaron Platón por sus anchos hombros, aunque muchos dicen que era por su ancha sabiduría, por su amplio conocimiento. Él siguió los pasos de su maestro, convirtiéndose así en un gran filósofo. Y una de sus teorías, muy interesante por cierto, fue la teoría de las ideas. Pues él decía que habían dos mundos, un mundo de ideas y un mundo sensible, o sea, lo que puedo tocar y lo que no puedo tocar, lo que es inmortal y es imperecedero. Ese mundo, según él, era perfecto, sea el mundo, o sea, de la perfección, de la inmortalidad. Este mundo para él había sido creado por el artesano. El artesano, que es el que pone orden en todo, en lo que está caótico, había hecho como una copia del mundo perfecto o el mundo de las ideas, según él, había hecho el mundo tangible, que es el que vemos ahora. Él pone como ejemplo de esto el alma. Él dice pues que el alma es inmortal e imperecedera. ¿Pero qué es el alma según Platón? Reminiscencia o anamnesis. Anamnesis es lo que podemos conocer aquí como amnesia, cuando una persona, debido a un accidente, trauma o cualquier otra de esas cosas, pues pierde la memoria totalmente. Pues lo contrario a eso, reminiscencia, que es recordar. Él decía que el alma, pues venía de ese mundo sensible, el mundo de las ideas, del mundo de lo perfecto. Entonces era inmortal e imperecedera. Pero para él, esta alma era razón y conocimiento. Y tenía todo, o sea, todo
ya conocía todo lo del anterior mundo, que es el mundo de las ideas, y solo le faltaba recordar. De aquí que diera que el conocimiento venía de adentro. Entonces solo le hacía falta recordar aquellas cosas que ya sabía. Imagina una galleta. Pues al imaginarte una galleta, quizás te la imaginaste redonda, con pasas, con chocolate, con diferentes elementos, quizás sea de avena, quizás sea de harina, pero ninguna fueron iguales. Quizás alguien se le imaginó una galleta gigante y otra se la imaginó pequeña, pero ninguna fueron iguales. Imagina entonces un concepto universal para galleta. No podrías entrar todas las características de galleta para describir una sola, ¿verdad que no? Pues esto, como decía Platón, es la idea. La idea de galleta que está en tu cabeza y te la imaginas la galleta cuando te dicen, imagina una galleta, pues te imaginas la galleta al instante, pero esa idea de galleta, pues no es igual aunque sea la representación de algo físico que estamos viendo, pues no es igual a la idea de galleta, pues la idea de galleta es inmortal y perecedera y siempre que te digan, imagina una galleta, imaginarás una galleta. Pues esto era el alma según Platón, algo inmaterial, algo que no puedes tocar, no puedes ver, pero que es la idea del cuerpo físico. Vamos a ver la teoría de la caverna. La teoría de la caverna era una alegoría de Platón. Esta trata sobre unos esclavos que habían vivido toda su vida en una caverna y lo único que veían desde que eran muy pequeños era las sombras que producía el fuego. Entonces esas sombras eran el mundo para ellos, eran todo lo que ellos sabían y conocían. Pero cuenta la historia que un buen día uno de ellos logra salir de la cueva. Este dura o tiene un proceso para adaptarse al exterior y ver todo lo que se había perdido, que el mundo no es solamente las sombras de la caverna, sino que hay una gran esfera brillante en los cielos y hay muchas cosas más. Entonces él regresa a la caverna para contarle a sus compañeros lo que ha visto. Entonces se los cuenta, pero ellos lo toman por loco y no le creen. Esto representa el conocimiento según Platón. Ya que esta alegoría, también conocida como alegoría de la línea, podemos ver las 4 clases de conocimiento que existe. El primero es el conocimiento de lo imaginario, lo que puedo imaginar, que es cuando ellos estaban en la caverna y lo único que podían ver era la sombra. Luego pasa a Piscis, lo que es creencia. Entonces ellos creyeron que ese era todo el mundo que existía para ellos. Pero entonces, el que se decide, el que se puede desatar y logra salir de la caverna, llega a la siguiente fase de conocimiento, que esto es el razonamiento. Él sale y ve que el mundo de la caverna no era lo único que había, no era todo lo que había. Entonces, aquí llega la idea, o como dice Platón, la idea, o en este caso, la inteligencia. Pues
Los demás se quedaron aferrados a su creencia y no llegaron a la cuarta etapa del conocimiento. Esto, que define como mundo intangible y mundo sensible, pues el mundo sensible que podemos ver y estamos, o sea, en él, es donde nos quedamos, o sea, con el conocimiento de las imágenes, la imaginación, lo que podemos ver, lo que sabemos. Pero entonces pasamos al siguiente punto, que es la creencia, que es lo que hacían los filósofos de la naturaleza. Sus nuevos descubrimientos lo relacionaban con las creencias que ellos ya tenían de esos dioses que ellos habían implementado. Según la teoría de Platón, pocos son los que llegan a esta etapa del conocimiento, que es el razonamiento, a través de la razón, que es lo que hacía en sí un filósofo. Pero eso se quedaba ahí, sino que pasaba a un que era perfecto. Ya el mundo de las ideas. A esto él le llamaba dualismo. O sea, lo que tengo, dualismo ontológico y epistemológico. El dualismo ontológico es, por ejemplo, la vaca. Todos podemos ver y tocar una vaca y sabemos que es una vaca. Ahora, la idea de vaca, la palabra vaca, ¿qué relación tiene con la vaca el animal? Pues ninguna, pero siempre que vemos este animal, pensamos en la palabra vaca. Y este es el dualismo ontológico. Otra forma de Platón de describir el alma del ser humano era a través de su historia de el hombre que conducía 2 caballos. El hombre que conducía el caballo era la razón y por lo tanto tenía que gobernar a los 2 caballos. El primer caballo era valor y el segundo caballo era deseo. Pues valor era más quieto, más calmado, pero deseo por cualquier cosa se descontrolaba, se podía perder el control y hacerlo desviar de su camino. Pero valor siempre seguía el rumbo que le habían marcado, por lo que él debía controlar muy bien a deseo. A valor era fácil controlarlo, pero tenía que controlar muy bien a deseo y no descuidarse en ningún momento porque él lo podía desviar de su camino. Entonces él decía que el alma estaba conformada por 3 partes, era la razón, el valor y el deseo. Pero él hace clasificación de las personas según esto. Y es que dice que hay un tipo de personas que dejan, o sea, que hacen que la razón controle al deseo y al valor. A esto le decía a los filósofos, las personas más sabias y que por lo tanto las que debían gobernar, las que controlaban el valor y el deseo en sí mismo para ver las cosas objetivamente o por medio de la razón. Pero entonces estaba el grupo de personas que eran de valor. Estas personas como los bomberos, policías, esas personas que darían su vida por rescatar la vida de otra persona, esas personas que son valientes, pues esas personas eran dominados, tenían que ser dominados por la razón, pero era más fácil controlar este tipo de personas y gobernarlas. Pero deseo, que son las personas que quieren las cosas más inmediatamente, el aquí y el ahora, pues era más difícil de gobernar, era más difícil. Por lo tanto,
decía que esas personas son las que son, por ejemplo, los que sirven, los que, por ejemplo, los que te sirven al valor y a la razón, pero tienen que ser controlados para que no se salgan de camino. Bien, él decía que los que lograban controlar al deseo y al valor dentro de sí mismo, dentro de su alma, son los que podían llegar a este mundo en las ideas. Pues bien, hasta aquí el tema de hoy y vamos a despedir con una frase de Platón. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando un hombre tiene miedo a la luz. Bueno, gracias por prestar atención y espero que se suscriban al canal. Bye.